¿Cómo están los torcedores de fisiopatología? Vamos a continuar con la presentación de nuestros temas que corresponden a los trastornos de la sangre. Y en esta ocasión, como pueden ver, vamos a hablar de las plaquetas. Y para fines didácticos la vamos a dividir en dos. Es decir, hoy hacemos la primera parte donde vamos a hablar primeramente de la maduración plaquetaria, como es habitual, y luego vamos a pasar a algunos aspectos generales y los trastornos cuantitativos de las plaquetas en el hemograma. Y en el segundo video, que será la siguiente ocasión, vamos a ver la segunda parte y vamos a ir indicando en qué consiste. Empezamos entonces. Tenemos a la célula madre pluripotencial, que es para las tres series habíamos mencionado. La stem cell o célula madre pluripotencial. Esta es para las tres series medulares, pero en esta ocasión nos interesa la serie plaquetaria. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la maduración? Al igual que en la serie eritrocitaria y la serie blanca, va a depender de muchos nutrientes y factores, sobre todo peptídicos. El factor principal involucrado en la maduración y formación plaquetaria es la trombopoyetina. ¿Recuerdan la eritropoyetina de la serie roja? En la serie plaquetaria es la trombopoyetina, principalmente producida en el hígado sano y en menor proporción en el riñón. Además de la trombopoyetina, van a estar involucrados dos componentes del complejo B. Estamos hablando del ácido fólico B9 y de la cianocobalamina, la B12. Y los mediadores inflamatorios, interleucinas y todos los demás que conocemos. Factor de necrosis tumoral. Entonces, de la célula madre pluripotente se va a derivar en una célula inmadura con un núcleo grande llamada, vamos a anotar aquí, megacardioblasto. Ya sabemos que los blastos son células inmaduras. Pero nótese que llama la atención el aumento de tamaño de las células, lo que no ocurría particularmente con las otras dos series. Aquí existe un aumento de tamaño gradual. Vamos a ver por qué ocurre eso. Entonces, el megacardioblasto es una célula inmadura con un núcleo grande, con citoplasma, contiene todos los organelos que debería tener una célula y gracias a la trombopoyetina y los demás factores involucrados se va a convertir en un lo notamos aquí, esta célula se llama promegacariocito. La siguiente célula ya va a ser con un tamaño mayor todavía. Y este es el megacariocito granular. ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué el núcleo que era grande y era único ha ido sufriendo cambios? Es particular el desarrollo y la maduración del trombocito. El núcleo celular va a sufrir
replicación del ADN. Es decir, va a ir duplicando, duplicando y duplicando la cifra de ADN. Por lo tanto, va a llegar a un punto donde contiene múltiples núcleos. Sin embargo, no existe la mitosis, no hay la división celular que es habitual. Por eso es que se va alimentando el megacariocito y va aumentando de tamaño porque la replicación del ADN sigue su proceso. Llega un punto donde se hace gigante y esto es normal. Se llama megacariocito liberador de plaquetas. Y yo lo voy a abreviar, ustedes pueden tomar el apunte completo. Megacariocito liberador de plaquetas. En van a haber múltiples núcleos que van a estar y van a formar un conglomerado, de modo tal que el citoplasma va a quedar libre. Miren, el citoplasma es lo que estamos representando con negro y va a quedar libre. Y va a sufrir una fragmentación el citoplasma. Recordemos que el trombocito maduro es una célula sin núcleo. Entonces se desprende el citoplasma de los múltiples núcleos que luego van a ser absorbidos por los macrófagos medulares. Esta célula no se libera todavía a la sangre. Primero tiene que sufrir esa fragmentación para que los macrófagos medulares fagociten a los núcleos y estas partículas de citoplasma, que van a ser de 6 a 8 por cada megacariocito, 6 a 8, se llaman proplaquetas. Vamos a anotar aquí. Proplaquetas. Recordemos, son de 6 a 8 proplaquetas por cada megacariocito liberador de plaquetas. Y cada proplaqueta, cada uno de estos fragmentos citoplasmáticos, va a liberar ¿cuántas plaquetas creen? Cada uno de estos libera aproximadamente 1200 plaquetas, cada proplaqueta. Entonces, multiplicamos 1200 por 8, que puede ser el número máximo. Esa es la cantidad de plaquetas que se desprende de un megacariocito, de uno solo. ¿Se entendió el proceso? Repasamos ya de manera rápida. La célula madre pluripotente es la que puede diferenciarse y convertirse en un glóbulo rojo, en uno blanco o en este caso, como nos interesa, en una plaqueta. El principal mediador va a ser una partícula peptídica, una proteína que es la trombopoyetina sintetizada en el hígado y en el riñón. Además del ácido fólico, la cianocobalamina, interleucinas, factor de necrosis tumoral, todos ellos. La siguiente célula va a ser megacardioblasto, con un núcleo único y grande. Luego se va a convertir en un promegacariocito, donde va a ir empezando la replicación del ADN. Es decir, ese núcleo grande se va a dividir y va a ir duplicando el material genético. El siguiente paso es un megacariocito granular, y al no sufrir mitosis, solo hay replicación del ADN, no hay una mitosis. Entonces la célula va creciendo. Y miren, se llama granular por el aspecto que tiene, por los núcleos. Luego se convierte en una célula más grande aún, con múltiples núcleos, que justo antes de ser liberados al torrente sanguíneo, en la médula ósea se fragmenta. El megacariocito liberador de plaquetas se fragmenta en 6 a 8 proplaquetas. Cada una de estas proplaquetas libera de más o menos 1200 trombocitos ya maduros. Son células que no tienen núcleo porque estos núcleos han sido fagocitados por el macrófago medular. Listo, ese es el proceso.
Entonces, si voy a solicitar o voy a estar frente a un hemograma y estoy valorando la serie plaquetaria, voy a tener que el número de plaquetas va de 150.000 hasta los 400.000. Algunos, tomando en cuenta los valores normales de las plaquetas en el hemograma, vamos a hablar de los trastornos cuantitativos, es decir, la disminución por debajo de 150.000 y el aumento por encima de los 400 o 450.000 plaquetas por microlitro. ¿Qué se llama el primer caso? La disminución. Y vamos a hablar de ese ahora mismo. Se conoce como trombocitopenia a la disminución por debajo de 150.000. Y la vamos a clasificar en dos tipos. Según el lugar de afección, la trombocitopenia puede ser de origen central y la trombocitopenia de origen periférico. La diferencia básica entre las dos va a ser que la de origen central afecta directamente a la médula ósea. En cambio, la periférica vamos a ver que tiene tres tipos de afectación fuera de la médula ósea. ¿Sí? Las vamos a citar a continuación. Entonces, la de origen central, como afecta a la médula ósea, se va a acompañar siempre de la disminución de las otras dos series medulares. ¿Y qué se llama la disminución total de las tres series en la médula ósea? Precisamente la característica de la trombocitopenia central es la pancitopenia. Todas las patologías que cursen con pancitopenia pues son causa de trombocitopenia central. Hemos mencionado algunas. Por ejemplo, en la serie roja, la anemia aplásica. En la serie blanca habíamos visto la leucemia. Todas estas van a cursar con pancitopenia. Además, que producen trombocitopenia central, algunas infecciones virales. Naturalmente el VIH, el virus de Epstein-Barr, ¿sí? El de Epstein-Barr, el que causa la mononucleosis infecciosa, más conocida como enfermedad del peso. Algunas parasitosis, como ser la tuberculosis. De hecho, en una de sus etapas más complicadas y terminales, llega a afectar a la médula ósea, produciendo pancitopenia. Perdón, esta es una micobacteria. Parasitosis, la leishmania, ¿sí? Enfermedad tropical, que también es productora de trombocitopenia de origen central. Y además, no olvidemos que siempre van a estar involucrados estos factores nutrientes que son importantes para la maduración celular. Estamos hablando de la B9 y de la B12, básicamente, por déficit de ácido fólico y de cianocobalamina. Entonces, esos son ejemplos de causas de trombocitopenia de origen central. Vayamos al origen periférico. La afección no está en la médula ósea, está afuera, ¿sí? Y ocurre por
uno de tres mecanismos. En los tres va a haber aumento, no de trombocitos. Vamos a ver de qué. Aumento de la destrucción de los trombocitos. Se acelera su destrucción. Aumento del secuestro y aumento del consumo. ¿Sí? Entonces, para la trombocitopenia, de origen periférico, hay aumento o de la destrucción o del secuestro o finalmente del consumo. Hablaremos del primer caso. Aumento de la destrucción lo vamos a clasificar en dos tipos. Tenemos la autoinmune y la farmacológica, o la inducida por fármacos. En ambos casos va a haber un mecanismo antígeno-anticuerpo, donde la plaqueta es reconocida como antígeno y se van a desarrollar para ella anticuerpos que la van a atacar. Estamos explicando el primer caso, ¿sí? Particularmente. Entonces, en condiciones normales, la plaqueta cumple su ciclo de vida y es reabsorbida, fagocitada por los mecanismos correspondientes. Generalmente se involucran también inmunoglobulinas, pero en una enfermedad autoinmune vamos a citar a la púrpura trombocitopénica idiopática. Púrpura trombocitopénica idiopática. El término idiopático, si todavía no lo conocemos, significa que es de causa desconocida. ¿Sí? Idiopático es de origen desconocido. Por lo tanto, no sabemos el mecanismo exacto por el cual se desarrollan anticuerpos antiplaquetarios y empiezan a atacar a las plaquetas, no solo aquellas que ya han cumplido su ciclo, sino también a las plaquetas jóvenes, funcionales, las empiezan a atacar y obviamente va a disminuir su número, no por una lesión medular, sino por aumento de la destrucción ya a nivel vascular. Inducida por fármacos. Aquí vamos a citar 4 grupos de fármacos. Empiezan con vamos a recorrer esto. Los 4 fármacos son antis. Anti. ¿Anti qué? Por excelencia y en primer lugar siempre, los anticoagulantes. Vamos a ver algunos antibióticos. Vamos a ver anticonvulsivantes y antiarrítmicos. Vamos a citar ejemplos de cada uno. Primero explicaremos el mecanismo por el cual estos fármacos producen un aumento de la destrucción. Estamos todavía en producen un aumento de la destrucción de las plaquetas. Entonces, tengo los anticuerpos que generalmente son inmunoglobulinas. Si no tengo la enfermedad autoinmune, el fármaco actúa como un apteno, es decir, como un mediador. ¿Qué va a hacer el fármaco? Cualquiera de estos. Va a hacer que se conozcan los anticuerpos con la plaqueta. Va a ser un mediador entonces, donde va a facilitar la unión del anticuerpo a la plaqueta, ¿sí? Y luego el proceso de destrucción pues es el mismo que una enfermedad autoinmune, solo que en este caso es inducida por fármacos. Entonces, ¿qué anticoagulantes conocemos? Para vía oral tenemos la warfarina para vía oral y la heparina para vía subcutánea. ¿Qué tipo de pacientes necesitan anticoagulación?
aquellos que han sufrido algún proceso trombótico en cualquier vaso del organismo, ya sea a nivel pulmonar, cardíaco, cerebral. ¿Sí? Si es en cerebro, por ejemplo, es un ictus isquémico generalmente. Entonces estos pacientes tienen alta probabilidad de repetir el episodio. Entonces se los anticoagula generalmente de por vida, ya sea por vía oral con la warfarina o vía subcutánea con la heparina. Antibióticos, vamos a citar aquí un inhibidor de la síntesis de la pared, las penicilinas. Entonces, las penicilinas, ¿en qué tipo de pacientes se pueden utilizar por mucho tiempo, incluso de por vida? Estamos hablando de una enfermedad reumática, la fiebre reumática juvenil. Hablando a grandes rasgos, esta patología es por infección recurrente del estreptococo y puede producir, en el peor de los casos, una endocarditis. Cuando el paciente llega a este nivel, entonces requiere cada cierto tiempo penicilina. Y es un factor farmacológico inductor de trombocitopenia. Anticonvulsivantes. Aquí vamos a citar a la fenitoína. Fenitoína, llamada también difenilidantoína. Se utiliza en el tratamiento anticonvulsivo y también es un factor que trabaja o funge como apteno que facilita la agregación del anticuerpo a la plaqueta. Finalmente, los antiarrítmicos, hay uno que se ha ido dejando de lado porque ya han aparecido nuevas generaciones con muchas mayores bondades, pero por mucho tiempo ha sido utilizado y todavía algunos lo utilizan, la digoxina. La digoxina se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la arritmia cardíaca. Es un inotrópico positivo y un cronotrópico negativo. Si todavía no han visto esto en farmacología, vamos a adelantar que un cardiotónico, que es la digoxina, es inotrópico positivo porque aumenta la fuerza de contracción y es cronotrópico negativo porque reduce la frecuencia cardíaca, disminuyendo así el riesgo de fibrilación. Entonces, estos factores son propios del aumento de la destrucción plaquetaria. Plaquetas jóvenes, funcionales, se van destruyendo, lo que explica la trombocitopenia. Bien, vamos a buscar hasta aquí. La trombocitopenia, por aumento del secuestro, incluye a un órgano involucrado por completo en el metabolismo final, no solo de las plaquetas, sino de las tres series. Estamos hablando del vaso. Entonces, el aumento del secuestro es por hiperesplenismo. Hiperesplenismo. Aumenta no solo el tamaño del vaso, no solo hay una esplenomegalia, sino que también se incrementa la actividad funcional del vaso. ¿Y cuál es su función? Pues es llamado el cementerio, ¿no?, de las tres series medulares, de los elementos formes. Y el hiperesplenismo no es selectivo. Él no dice, me cae bien el glóbulo rojo o el leucocito, por lo tanto no los voy a matar. Solo a la plaqueta. No hace eso, sino que las tres series por igual se ven afectadas. Y eso se traduce en, nuevamente, pancitopenia. Y por aumento del consumo, hay una patología de la que vamos a hablar en el siguiente video, porque es importante que repasemos
la cascada de coagulación junto con los factores y las vías, para hablar de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es un fenómeno a nivel del organismo entero donde se consume cantidades industriales de plaquetas, lo que explica nuevamente la trombocitopenia. Y bien, esta es la clasificación de la trombocitopenia según su origen: central, las características, los ejemplos; periférica, los tres mecanismos con sus características y ejemplos. Vamos a hablar del lado contrario de la trombocitopenia. ¿Qué será cuando se incrementa por encima de los 400 o 450.000? Para empezar, cambia de nombre, ¿verdad? Se llama trombocitosis. Trombocitosis. Y también se clasifica en dos tipos. Tenemos la trombocitosis primaria, llamada también esencial. Trombocitosis esencial, que representa el 30% de los casos. Y va a haber una trombocitosis reactiva, se llama, o secundaria, donde se incluyen el 70% de los casos o un poco más. ¿En qué consiste la primaria? Va a ser similar la diferencia entre las dos a lo que habíamos visto en la trombocitopenia. En la esencial se va a afectar el proceso de maduración, el que hemos visto al principio del video. Puede afectar directamente al megacardioblasto, al megacariocito granular, afecta a una de las células progenitoras y va a haber clones celulares. Estas células progenitoras defectuosas, obviamente, tienen una capacidad de multiplicación mucho más alta que las células normales. Por lo tanto, va a haber una elevación del trombocito. ¿Sí? Básicamente es eso. En cambio, en la reactiva se incluye la proteína principal formadora o coadyuvante más bien en la maduración plaquetaria. Estamos hablando de la trombopoyetina, sintetizada en el hígado y en el riñón en menor proporción. Entonces, cuando hay una disminución plaquetaria por algún mecanismo, la trombopoyetina incrementa su actividad más allá de los límites de la compensación. Es decir, si inicialmente había una disminución de la plaqueta, aumenta la producción de trombopoyetina, se restablece otra vez el número plaquetario, pero esta sigue funcionando, sigue liberándose, por lo tanto se va a sobrepasar el límite normal de las plaquetas. No afecta a las células madre, no crea clones, propiamente dicho. O sea, sí afecta a las células porque van a producir más y más trombocitos, pero no se forman los clones, sino que existe una actividad incrementada del hígado y del riñón, produciendo y liberando trombopoyetina. ¿Cuál es el riesgo clínico de la trombocitosis? Un incremento exagerado, realmente alto, más allá de los 750.000 plaquetas, por ejemplo, conlleva un riesgo de trombosis, de taponamiento por formación de coágulos, sobre todo en pequeños vasos que pueden ir migrando y acercándose a órganos vitales. Y bien, esos han sido los trastornos cuantitativos de la plaqueta. La siguiente, vamos a hablar de la segunda parte, que tiene que ver mucho con las pruebas
de función plaquetaria, es decir, el coagulograma. Gracias por su atención.